Corillo, para este episodio les traemos una historia especial, una historia que parece sacada de un guión de Hollywood, pero que sin ir más lejos pasó aquí en Puerto Rico. Hoy queremos traerles la historia de Bernard el tumbahelicóptero. Edwin Bernard Astacio Espino era un muchacho que vivía en el residencial Ramos Antonini en San Juan, Puerto Rico. Desde una temprana edad, Edwin mostraba ya una disciplina y era un estudiante modelo. Los que lo conocían a esta edad aseguran que era un joven alegre, amigable y sobre todo sano. Bernard desarrolló una fuerte pasión por la ciencia e incluso soñaba con llegar a ser un gran científico cuando creciera. Un muchacho sano, deportivo y que hasta salió como la cara en una campaña para un Puerto Rico sin sustancia. Un muchacho que también tenía una fuerte devoción hacia la religión, según él, y dicho en sus mismas palabras, en la iglesia recargó las baterías. Bernard había tenido el ejemplo de lo que no hacer, ya que su hermano estaba juqueado con las drogas y eso marcaría mucho a Bernard, el cual se juró nunca seguir los pasos de su hermano. Vamos a rebobinarle para adelante hasta que ese joven muchacho, sano y que era un ejemplo a seguir, cambió. El evento que le haría revelarse fue que el padre de Bernard había fallecido después de que la policía le diera una pela en el residencial Ramos Antonini. Se dice que los mismos policías le dieron un mal golpe, tal vez sin querer, y lamentablemente el padre de Bernard acabaría perdiendo la vida. Ahí fue donde todo cambió para Bernard, el muchacho que toda su vida había caminado derecho y había sido un verdadero ejemplo a seguir. La calle poco a poco iría inculcando su semilla de odio en el corazón de Bernard, y es entonces cuando pasaría a ser integrante del peligroso grupo criminal La ONU, y también a los extranjeros. Ahora, hablemos del evento que catapultaría a Bernard a la fama callejera, dándole un verdadero estatus de leyenda en la calle y de sabandija para la gente de bien. Esto nos lleva a una noche del 4 de mayo de 2010, en donde dos agentes de la policía de Puerto Rico, Denis Santos Rivera y Zuleika Ramos, se encontraban patrullando por la barriada San José en Río Piedras, cuando de pronto vieron una guagua marca Toyota Yaris con las luces de alta intensidad puestas. Fue ahí cuando los agentes proceden a darle el alto a la guagua y esta misma hizo caso omiso de los agentes y siguió circulando. Esto provocaría que los agentes se unieran a la persecución del vehículo. El conductor del vehículo acaba llegando a un lugar donde se bajó del vehículo y continuaría con la fuga a pie. Un helicóptero de la policía fue alertado para unirse a la persecución, ya que el sospechoso había entrado en una zona de mucha vegetación y resultaba muy difícil entre la oscuridad y la maleza encontrar al sujeto. El helicóptero tenía órdenes de volar bajito, ya que estaba patrullando cerca del aeropuerto y no podía elevarse a más de 300 pies. El gigantesco foco del helicóptero de la policía estaba iluminando parte de la calle Blanes, siendo un blanco fácil ya que estaban prácticamente quietos en el cielo y con una gigantesca luz que delata su posición fácilmente. En este momento fue donde los agentes comenzarían a sentir balazos impactando contra el fuselaje del helicóptero. Alguien les estaba mandando caliente. Tras momentos de pánico y maniobras del helicóptero, dentro de la cabina se oían los gritos de uno de los agentes gritando que había sido alcanzado por uno de los tiros. La nave comienza a retirarse del lugar, pero la transmisión había sido impactada por los balazos y el helicóptero no maniobraba bien. Los agentes lograrían aterrizar el helicóptero en un parque de pelota de San José, ya que era de las pocas áreas planas que el piloto pudo divisar para aterrizar rápidamente antes de que el motor fallara y todos los pasajeros de la nave acabaran perdiendo la vida. El copiloto de la nave resultó impactado de bala, y ya al momento del aterrizaje él estaba ya inconsciente, sin poder hablar dado a que estaba perdiendo mucha sangre. Tristemente, el copiloto Jesús Fernández Quiñones Santiago fallecería solo horas después en el hospital. Y así, en pocos minutos, pasó algo que dejó en shock a todo el pueblo de Puerto Rico. Los bandidos habían tumbado un helicóptero de la policía. Tras esto, las autoridades estaban hambrientas por arrestar a los culpables de este hecho y tomaron el control de la barriada San José. Todas las entradas estaban bloqueadas por policías y se colocó un cuartel rodante en una de las calles del sector. Asimismo, se llevaron a Bernard y a 11 personas más detenidas. Todos estos sujetos serían posteriormente puestos en libertad sin cargos horas después de ser arrestados, ya que no habían pruebas, pero Bernard había sido citado una semana después en las oficinas de CIC para volver a comparecer. Según el abogado de Bernard, le estaban llegando múltiples amenazas en contra de su vida,
por parte de agentes e integrantes de los cuerpos policiales y autoridades de Puerto Rico. Amenazas de funcionarios del orden público que tras enterarse de todo lo que corría por ahí querían darle de baja a Bernard. Bernard, entre otras cosas, ya tenía un amplio expediente criminal con arrestos a la temprana edad de 18 años por robos de carros y otras maromas. Se dice que cuando Bernard llegó al cuartel por primera vez, ya varios testigos lo habían señalado como autor del evento del helicóptero. El arte de chotear es algo que se cultiva a través de generación en generación y se perfecciona hasta llegar a ser la versión más poderosa del Choteator 3000. Al igual que el Hincho, un sujeto llamado José Gutiérrez, alias El Domi, explicó con todos los lujos y detalles cómo Bernard había sido el culpable del tiroteo al helicóptero. A continuación vamos a leer su declaración, un auténtico espectáculo de violación a los códigos. El Domi declaró que cuando soltaron a Bernard por falta de pruebas, horas después del suceso, él se encontraría a Bernard y que literalmente le dijo que fue él el que tumbó el helicóptero. También alegó que antes de tumbar el helicóptero, llamó a Run Run y le preguntó que qué hacía, si le tiraba o no, que lo tenía a tiro. Dijo que el propósito era sacar a los guardias para que los oficiales que estaban por allí se fueran, porque habían varios miembros prófugos allí, refiriéndose a un negocio en la calle Blanes. También testificó que en un momento dado estaban reunidos en el residencial Las Dalias y se escuchaba el helicóptero. Sostuvo que por radio cursaron el mensaje "Se acerca el mosquito" y que Bernard Astacio le pidió un rifle y le dijo que él lo controla. También hubo otro sujeto que testificó corroborando la versión del Domi. El testigo William Díaz Camacho alegó que poco después de oír los tiros y ver el helicóptero aterrizar, se encontró a Bernard por la calle Almagro, con un rifle AK-47 en la mano izquierda. Cruzó la calle y se metió entre medio de las casas, 353 y 355, de donde saldría al rato, pero sin el rifle. Él vino para nosotros y nos preguntó, ¿viste lo que hice? William le preguntaría qué fue lo que hizo, y Bernard no dijo nada más y se fue para la casa. Con toda esta info, Bernard entraría en la lista de los 10 más buscados por las autoridades en Puerto Rico, ofreciendo hasta $25,000 por información que lleva a su captura. Así es como el 28 de agosto de 2010, pocos días después del juicio del Hincho, oficiales de Puerto Rico, tras recibir la información, se trasladaron a la urbanización Berwyn Estates y rodearon la residencia en la que se encontraba Bernard, el cual fue arrestado junto a otros 5 tipos y donde se encontrarían múltiples armas y también dinero en efectivo. Edwin fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas por el asesinato del copiloto y también por otros casos, también por asesinatos y actividades delictivas junto a miembros de la ONU. Hoy en la actualidad, Bernard debe tener unos 35 a 36 años y está cumpliendo cadena perpetua en una prisión federal en el estado de Florida.